Bien, bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos estén acompañando nuevamente en este tercer panel virtual de la revista Tefros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marcela Tamagnini. Y les quiero contar que este sería el tercer y último panel eh, para este año 2020, pero tenemos la firme intención de continuar con una actividad igual o similar a partir de marzo del próximo año. Nuevamente, para aquellos que se suman por primera vez, les comentamos que en la Argentina, la revista Tefros, que es la que ha organizado este ciclo de paneles virtuales, ha sido pionera en materia de publicaciones electrónicas en el área de las ciencias sociales en nuestro país, y que lleva editados ya 18 volúmenes. Esa revista, la revista Tefros, es el órgano de publicaciones del Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur, que es un grupo de investigadores que se constituyó allá por el año 2002 en sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de donde procedemos los que estamos oficiando en esta ocasión como anfitriones, pero por supuesto hoy integran ese taller un grupo nutridísimo de investigadores de numerosos países latinoamericanos y europeos preocupados por estudiar la historia de esa o de los territorios que están atravesados por eso que llamamos la frontera sur, y también por todos aquellos interesados en la indagación de problemas que tienen que ver con grupos étnicos, sociedades indígenas en nuestra América Latina. Fieles a esa intención, y a lo largo de esos años nosotros hemos organizado y propiciado diferentes espacios de intercambio de especialistas, de manera de contribuir al conocimiento de todas estas cuestiones que mencioné anteriormente. La situación que estamos atravesando todos nosotros, vinculada con esta pandemia, nos llevó a plantearnos, cuando hicimos el primer panel, allá por junio de este año, darle continuidad a esos espacios de discusión, pero bueno, este año tenía que ser con esta otra modalidad. Pero nos parecía que era necesario desde la revista continuar fortaleciendo el contacto y el debate entre investigadores de distintas latitudes. Quiero también que esta panel, como los anteriores, cuenta con el aval del Departamento de Historia, del Laboratorio Reserva de Arqueología y la Secretaría de Vinculación Social e Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Río Cuarto, Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, el Centro de Investigaciones Precolombinas y el Archivo Histórico Fray José Luis Padrós de la ciudad de Río Cuarto. A continuación le vamos a dar la palabra al profesor Ernesto Olmedo, que es miembro del equipo editorial de la revista Tefros y coordinador administrativo de Tefros, que va a estar a cargo de la presentación y moderación de este panel de apertura que hemos denominado Sociedades Indígenas y de Frontera, aportes y miradas disciplinarias. Tito. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Primero nos interesa comentarles cuáles son los objetivos que hemos trazado para todo este ciclo de paneles virtuales del año 2020, vinculados a ofrecer una actualización sobre los estudios etnohistóricos en vinculación con diferentes campos disciplinares y discutir los avances en el campo de las investigaciones sobre la frontera sur y problemáticas indígenas. Comentábamos al inicio que íbamos a repasar algunos aspectos ligados al procedimiento o a las pautas que resultan importantes
a tener en cuenta en el desarrollo del panel. El panel tendrá una duración de 90 minutos. Cada panelista tendrá una intervención inicial de 15 minutos para una exposición. Previo a ello, daremos lectura a breves líneas de sus trayectorias, que son, la verdad, que siempre cuantiosas, y no es la excepción en esta oportunidad. El público participante podrá acercar al equipo organizador mediante el chat de esta plataforma aquellas preguntas que desea transmitirle a los panelistas, y el comité organizador las agrupará a estas preguntas y luego de la primera exposición las transmitirá para que puedan responder los panelistas. En este sentido hay dos opciones. Si son preguntas generales, le vamos a dar intervención a los tres panelistas, y si son por ahí cuestiones más específicas, será el caso de cada uno de ellos de acuerdo a su presentación. Y como decíamos también, aquellas preguntas que no puedan ser respondidas en esta oportunidad, se las transmitiremos a los panelistas para que vía correo electrónico puedan responderlas y se las haremos llegar. Les recordamos también que este panel está siendo grabado, al igual que el primero y el segundo, y que se encuentra los dos primeros disponibles en el canal de Tefros. Haremos lo propio con esta oportunidad del tercer panel virtual. Los micrófonos van a estar apagados de los participantes, y ahora comentarles que a los panelistas en el día de hoy les hemos propuesto una serie de ejes en base a los cuales pudieran armar sus exposiciones. El primero de estos ejes está vinculado a cómo se puede aportar desde la disciplina en que se ha especializado al conocimiento de las fronteras y las sociedades indígenas. El segundo eje sería cuáles son los problemas y desafíos principales actuales desde su trabajo disciplinar en el estudio de los procesos fronterizos. Y el tercer eje, qué diálogos teórico-metodológicos y o de fuentes ha entablado desde sus investigaciones con otras disciplinas en referencia a la temática. Cada uno de los panelistas, por supuesto, nos comentará cómo ha pensado en estos ejes que precisamente alimentan un poco la problemática eje de cada uno de estos paneles. Bueno, en primer orden vamos a presentar a la primera panelista, María Elena Alvarado Pérez, quien es doctora en estudios latinoamericanos, diseñadora, licenciada en estética, es profesora del Instituto Interdisciplinario para los Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad de Chile y curadora del Aula de Arte, Pueblos Originarios de la misma universidad. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación relacionados con el mundo indígena en el campo de la etnoestética y los estudios visuales en relación a las expresiones de la cultura material como cerámica y textiles. Se ha especializado también en el estudio y análisis de diversas representaciones visuales de los pueblos originarios de América, como el grabado, la pintura y la fotografía, como expresiones que han contribuido de manera significativa a la construcción de los más variados imaginarios americanos. Sus textos y artículos han sido publicados en revistas especializadas y en libros, especialmente en el ámbito del patrimonio visual americano. Doctora Alvarado, le concedemos la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Marcela. Bueno, una aclaración, soy Margarita, no soy María, por si acaso. Disculpe, bueno, fue un descuido del presentador, Margarita. Está bien, no hay problema, pero hay que defender la identidad. Bueno, en primer lugar quiero dar los agradecimientos a la revista Tefros, no solo por la invitación a participar en este panel, sino por haber organizado estos encuentros que han abierto un importante espacio de intercambio y de participación en temáticas tan fundamentales. Voy a pasar a
incluir mi presentación. A ver, un momento, por favor, que no está en el comienzo. Ahí sí. Disculpen. Ahí está, entonces. Bueno, con esta presentación, entonces, voy a graficar de alguna manera esta presentación. Y en segundo lugar, quería decir que parte de lo que yo voy a exponer ahora es el trabajo interdisciplinario que hemos realizado un grupo de profesionales del ámbito de las ciencias sociales y la humanidad bajo el alero del Instituto de Estética de la Universidad Católica durante más o menos 30 años de trabajo ya, con proyectos fondos y proyectos de distintas instituciones del Estado y del interior de la universidad. Si ustedes quieren consultar parte de ese trabajo, pueden ver este portal que diseñamos dentro de la universidad, donde hay artículos, hay videos, hay bibliografía, y puede servirles de guía para conocer lo que hicimos durante todos estos años. Solo como una manera de referencia, me gustaría mostrarles este mapita bastante básico, que me permite indicarles las distintas áreas con que trabajamos en nuestras investigaciones consecutivas, que es el mundo andino, el mundo mapuche y el mundo fueguino, sobre todo teniendo en cuenta, o no teniendo en cuenta, mejor dicho, las fronteras republicanas, sino que más bien los territorios relacionados a estas poblaciones. En esta presentación, obviamente, me voy a focalizar sobre el mundo mapuche, que tiene que ver con los procesos de la frontera sur, para poder mostrar esta experiencia de trabajo interdisciplinario con esta fotografía. Si bien nuestras investigaciones las trabajamos fundamentalmente con un corpus relacionado con el siglo XIX y comienzo del siglo XX, voy a incluir algunos pequeños ejemplos de fotografía contemporánea del siglo XXI a manera de poder mostrar un contrapunto en términos de la construcción de los imaginarios, que es el aspecto que nos interesaría destacar en esta presentación. No voy a profundizar sobre los conceptos de frontera, imaginario, porque obviamente todos ustedes los manejan con claridad. Solamente me gustaría, desde la visualidad, decir que respecto a los temas de frontera, es fundamental tener en cuenta las complejidades en cuanto a la representación que implican los estereotipos, los sujetos y las imágenes que se han hecho en este caso fotográficas, que se han hecho de estos territorios, de estos grupos indígenas, que muchas veces se complementan, se contradicen o se imponen o anulan determinados procesos, determinada participación de distintos sujetos. Respecto a los imaginarios, me gustaría decir en torno a ellos que todos sabemos que los imaginarios están constituidos por conjuntos de representaciones fotográficas, en este caso, ¿no es cierto?, y que están enlazadas por modalidades estéticos visuales. Su comprensión e interpretación, entonces, está vinculada con diversos procesos de producción y circulación. Y por lo tanto, estos imaginarios no son unívocos ni permanentes, sino que justamente son dinámicos y cambiantes. Así, entonces, podemos ver cómo de alguna manera estas modalidades tienen su referencia en el siglo XIX y tienen su referencia en el siglo XXI. En este sentido, entonces, en el marco de estas investigaciones se consideró la fotografía como un sistema convencionalizado de representación visual, es decir, como una creación cultural que obedece a tendencias estéticas de significación y que están inmersas en momentos históricos y culturales y sociales. Por lo tanto, desde lo teórico y lo metodológico, nos fijamos dos campos fundamentales, la producción y la circulación, que fuimos abordándolo bajo distintas estrategias de análisis. Desde la estética, mi especialidad, se consideran los planteamientos de los formalistas como Sarkovsky y Bazin respecto a las propiedades internas de la fotografía, y los planteamientos de los postmodernos como Tass, Perkin, Bastian, Fontcuberta, a propósito de la necesidad de actualizar y contextualizar la imagen fotográfica para entender sus significaciones. También
Se tomó en cuenta propuestas desde los estudios visuales, desde la teoría de los archivos y por supuesto de las problemáticas del patrimonio preactual y actual del mundo mapuche, que nos hemos dado cuenta que están profundamente encadenados a través de las modalidades visuales que les comentaba. Entonces, siendo el imaginario nuestra problemática fundamental respecto a los tópicos que se nos pedía abordar en cuanto a los aportes de la disciplina en que nos hemos especializado al conocimiento de la frontera, me gustaría puntualizar que nuestras investigaciones desde la estética permitieron establecer y comprender ciertas modalidades visuales de producción de la imagen, principalmente de acuerdo a las propiedades miméticas que se le otorga a la fotografía. Si bien hoy día esas propiedades están cuestionadas, sigue siendo un elemento fundamental en la construcción de los imaginarios. El indagar en los dispositivos visuales como encuadre, plano y procedimientos visuales como la pose y la escena étnica permitió el desmontaje de estos recursos para comprender cómo el fotógrafo crea y construye ciertos imaginarios visuales de los mapuches que se desplazan y perduran hasta hoy. Un ejemplo de esto me gustaría, aquí podemos comparar estas dos miradas, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto me gustaría mostrárselos a través de las imágenes de Gustavo Millet, muy conocida, él fue un fotógrafo de la región de la Araucanía, de la ciudad de Traillén, del siglo XIX, y él hace una serie de retratos de mujeres mapuches ataviadas con su joyería de plata. Esta visualidad temprana que tal peso estético que se va repitiendo en otros autores y en otras épocas, y encontramos, por ejemplo, en la producción de Roberto Gertzman, fotógrafo que viajó por toda América y que fue un cronista visual muy importante, sobre todo en el siglo XX de nuestros países latinoamericanos, va a repetir estas mismas modalidades de representación de lo femenino. Todos sabemos que los adornos de plata constituyen un referente de etnicidad y identidad fundamental para la mujer mapuche. Al desmontar visualmente estas imágenes de Millet, vemos cierta reiteración de las joyas. Es evidente que en el uso de este recurso, Millet pareciera tener un joyero en su estudio con el cual atavía a las mujeres y las va retratando para hacer esta serie de imágenes. Vemos una cierta reiteración de las joyas y es evidente que el uso de su joyero entonces busca visualizar las connotaciones culturales y simbólicas de la platería como expresión propia y particular del mundo mapuche femenino. Estas construcciones visuales resultan tan poderosas que hoy en el siglo XXI, otros fotógrafos como Mónica Mirar utilizan dispositivos y procedimientos similares en su producción. Según testimonio de las propias fotógrafas, en este caso y resulta bastante interesante, las propias mujeres fotografiadas quisieron ser retratadas bajo esta modalidad con sus joyas y su vestimenta mapuche. Así entonces, por medio de un proceso de vestidura, se constituye una estética que concentra una visualidad mapuche que refiere a una identidad étnica. Estas fotografías de la mujer mapuche en su arcaísmo o en su actualidad son parte de la construcción de un imaginario que asocia una feminidad a una visualidad específica de la frontera. Nuestras investigaciones, por otra parte, permitieron también conocer de las significaciones que estas imágenes han adquirido en sus procesos de circulación y actualización en diversos contextos. Y aquí tenemos una imagen de Millet como empieza a circular en distintos lugares para connotar distintas narrativas visuales y textuales. Más allá de su construcción visual, esta imagen participa de diversas narrativas textuales e iconográficas para referir a una cultura y a un pueblo de frontera en distintos momentos, sobre todo en la actualidad. Para el segundo punto, acerca de los problemas y desafíos principales desde nuestro trabajo disciplinar, creo importante decir que el estudio de los procesos fronterizos, no solo históricos, sino también actuales, presentan en nuestro campo disciplinar varios desafíos. Desde la visualidad y las representaciones fotográficas, una problemática fundamental es la individualización y comprensión de las modalidades visuales que participan en la producción de la imagen, así como las significaciones que ésta adquiere al ser actualizada. Desde los modos de ver, como plantea John Berger, se busca indagar en las transformaciones de la obra original, la imagen fotográfica en este caso, en el marco de sus reproducciones, es decir,
de sus desplazamientos en distintos momentos. Un ejemplo de esto lo constituyen entonces estos huechafes, retratos de guerreros de ayer y de hoy que han constituido determinados imaginarios y determinadas narrativas. Un caso que revela la construcción de determinados imaginarios es la sobreexhibición de ciertas fotografías, como el retrato del cacique Yoncón. Desde la producción en modalidad de retrato de medio cuerpo, ángulo frontal, un rostro poderoso nos mira directamente desde el estudio de Gustavo Millet de fines del siglo XIX. Desde la circulación, esta imagen se reproduce en diversos formatos. Los teóricos postmodernos plantean que la significación de una fotografía depende de sus contextos de actualización. Entonces, es interesante comprobar cómo, debido a estos desplazamientos que tienen su inicio en un momento histórico-cultural de frontera del siglo XIX, esta imagen pasa a constituirse en referente de lo mapuche. Es notable la perseverancia y connotación que este retrato adquiere como la imagen de un guerrero para ilustrar y diferenciar una resistencia política y cultural, incluso por los propios mapuches, sumándose también a otros referentes políticos actuales y otorgándole connotaciones poderosas en la contingencia actual. La estética del retrato tiene tal peso narrativo y representacional que nos lleva a un caso contemporáneo que compromete un trágico suceso ocurrido en los territorios de la frontera hace muy poco. El 14 de noviembre de 2018 fue asesinado en la región de la Araucanía Camilo Catrillán Camarín por el Comando Jungla de Carabineros. Tenía 24 años. El retrato de su cédula de identidad rápidamente comienza a circular como testimonio de resistencia y de denuncia. Casi inmediatamente es objeto de transformaciones visuales en su formato y su materialidad, que busca potenciar sus efectos expresivos. Vemos entonces cómo la construcción de un imaginario se fundamenta en la sobreexhibición de estos retratos fotográficos bajo diversas narrativas y significaciones visuales y textuales. En ambos casos, la imagen va siendo drásticamente separada de su materialidad fotográfica. Sin embargo, contradictoriamente, su peso referencial se fundamenta justamente en su condición de imagen fotográfica. Otro desafío en relación al campo disciplinar de la estética es la indagación en aspectos históricos, políticos y sociales que comprometen a los autores de estas fotografías, lo cual permite conocer sus estéticas y propuestas de producción en el momento que les tocó vivir en la frontera. Por ejemplo, en la región fronteriza de la Araucanía, la mayoría de los autores son fotógrafos profesionales, sobre todo en el siglo XIX. Sus prácticas fotográficas tienen la impronta de quien conoce el medio y el oficio y busca su máxima expresión. Generalmente viven en los territorios de frontera, por lo que su experiencia es directa y le permite una convivencia con los retratados. Sus imágenes circulan en forma independiente de su trabajo, en postales, afiches, textos de variados autores, como vimos en el caso del cacique Yoncón. A diferencia, en las zonas australes de América, donde la mayoría de los fotógrafos son científicos y expedicionarios, como Gusinte, Fulton, Agustine Bainoauer o el misionero Francisco Boco, la fotografía se transforma en una herramienta de registro para las investigaciones y su trabajo. Estos autores se trasladan a la zona con fines específicos de estudio y exploración, contactos acotados en el tiempo para llevar a cabo sus investigaciones. Son ellos los que publican sus imágenes asociadas a sus textos, entregándoles significaciones específicas, más allá de lo que ha sucedido después con estas imágenes en otros contextos. Entonces, resulta notable enterarnos de que en estas distintas autores, sin embargo, prevalecen muchos recursos visuales y dispositivos visuales propios de la fotografía de ese tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta, en torno a los problemas y desafíos actuales en el estudio de los procesos fronterizos. Un desafío en el ámbito disciplinar de la estética son los procesos de desmontaje de diversas matrices visuales que determinan y condicionan e influyen en la construcción de ciertos imaginarios de frontera, marcados entre otras cosas por la construcción de la mirada desde los dispositivos, procedimientos visuales fotográficos articulados por la perspectiva como sistema de representación, también marcados por los estereotipos del salvaje, el primitivo, del flojo, del borracho y ahora en el siglo XXI del terrorista.
Siguiendo Joaquín Barriendo, los desafíos son entonces, por una parte, cuestionar los mecanismos y las tecnologías visuales donde opera hoy la inferiorización, la objetualización y la racialización del indígena, y por otra parte, problematizar la relación entre producción visual de alteridad y racismo epistemológico. Uno de los caminos para enfrentar estos desafíos son los ejemplos de montaje visual y análisis de significaciones que hemos mostrado para abrirnos a otros modos de ver, como ya se planteaba. Sobre el tercer punto, y para cerrar, en cuanto a los diálogos teóricos metodológicos con otras disciplinas, de alguna manera se han explicado en lo ya expuesto. Solo me gustaría puntualizar que un aspecto fundamental, como se dijo al comienzo, ha sido la conformación de equipos interdisciplinarios de estetas, antropólogos e historiadores. Esto permitió explorar teorías y metodologías de los estudios visuales, la historia del arte, la antropología visual, los estudios fronterizos, la historia y los estudios del patrimonio, por citar algunos campos. Nuestras fuentes han sido, por un lado, las imágenes fotográficas en su condición de artefacto visual, materializado en emulsiones, formatos y soportes diversos, y por otro, en su condición de imagen, reproducidas y sobreexhibidas en contextos discursivos y visuales como libros, como el caso de Tomás Guevara, por ejemplo, tarjetas postales y muchos otros contextos. Entonces, siguiendo a Elizabeth Edwards, practicamos una arqueología de archivo en América y Europa y una arqueología visual de diversos contextos de actualización, estableciendo estratos visuales, cronologías y relaciones históricas y culturales desde la visualidad. Todo esto articulado en torno a un eje central que define la fotografía como un sistema convencionalizado de representación visual. Para terminar, me gustaría citar a Benjamin, quien con su particular mirada nos impulsa más allá de la construcción y las significaciones que hemos descrito para cualquier fotografía. A pesar de la maestría técnica del fotógrafo, a pesar de la maestría técnica del fotógrafo, a pesar del carácter concertado, de la actitud impuesta al modelo, el espectador, nosotros, nos sentimos impelidos a buscar en estas imágenes una chispa de azar de aquí y ahora, gracias a lo cual lo real ha quemado el carácter de la imagen y le hace falta encontrar ese minuto pasado hace ya tiempo donde se esconde el porvenir, y tan elocuente que con una mirada retrospectiva podemos reencontrarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita Alvarado. Les comentamos que estamos compartiendo este espacio del tercer panel, 63 participantes provenientes de diferentes latitudes, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de México, de España y de Argentina. A continuación, hará uso de la palabra María Regina Celestina de Almeida, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, con la tesis Los pueblos indígenas de Río de Janeiro colonial, nuevos sujetos cristianos del Imperio Portugués. María Regina es magíster en Historia por la Universidad Federal Fluminense, con la disertación Los vasallos del rey en los confines del Amazonas, la colonización de la Amazonía Occidental 1750-1798. Actualmente se desempeña en el programa de posgrado en Historia en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Recibió el premio Archivo Nacional de Investigación en 2001 con la publicación del libro Metamorfosis indígenas, identidad y cultura en los pueblos coloniales de Río de Janeiro. Es autora de varios artículos, entre los que se destacan Indios, misioneros y políticos, discursos y performances político-culturales en Río de Janeiro del siglo XIX, publicado en el libro Culturas Políticas, ensayos sobre historia cultural, historia política y enseñanza de la historia. Doctora María Regina Celestina de Almeida, le concedemos la palabra.
Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Ernesto, Marcela, Graciana, todos los editores de TEFROS por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar de este tema de fronteras e indígenas con los grandes especialistas de este tema, con los cuales tengo aprendido mucho. Entonces, para hablar de esas cuestiones a partir de mi disciplina, que es historia, hice mi doctorado en el curso de Ciencias Sociales, en Antropología, pero soy historiadora. Lo hice porque los historiadores empezaron a estudiar los indígenas muy recientemente en Brasil, en la década de 90. Entonces, por esa cuestión de articulación entre antropología y historia es básica para mí. Sin ella no tenía investigación, porque los indios que yo estudio son aquellos que son involucrados y inseridos en las sociedades coloniales, que llamamos aldeados en Río de Janeiro, que en una perspectiva solamente histórica de algunos años atrás eran considerados aculturados, dominados y no indios. Por lo tanto, esa perspectiva histórico-antropológica de pensar las culturas, las etnicidades en una perspectiva histórica, dinámica, flexible, que está siempre siendo construida con la experiencia de los actores, es fundamental para todas las cuestiones que desarrollo. Pero para esta discusión aquí, yo pensé en hablar más sobre los estudios de fronteras, porque, como dijo, mi especialidad no son los indios de fronteras, son los indios inseridos en las sociedades coloniales. Pero trabajo también con indios de frontera, que son los que trabajan con indios coloniales de Río de Janeiro. Entonces, hay indios que son llamados indios bravos, salvajes, aquellos que están en los sertões. Los sertões son como las tierras adentro. Entonces, en Río de Janeiro, en la segunda mitad del siglo XVIII, inicio del XIX, ellos empezaron a ser aldeados. Vivían en las márgenes del río Paraíba, que entonces era llamado Sertão de los Indios Bravos. Entonces, con estos también trabajé un poco. Y quiero decir que los estudios de fronteras en las perspectivas histórico-antropológicas, como vosotros están desarrollando hace algunas décadas, en esta perspectiva, fueron y siguen siendo muy importantes para mis reflexiones. Y no solo para los indios de sertão, también para los indios de las aldeas, sobre todo por las cuestiones de intensas interacciones que ellos desarrollan con los demás agentes sociales. Entonces, sobre eso que quiero hablar un poco, y más, porque también yo entendí que debería hablar también sobre estas cuestiones y la importancia de estas cuestiones para mi disciplina, que es la historia. Entonces, yo creo que estos estudios interdisciplinares de las fronteras, como se desarrollan hoy, son también muy importantes para la historiografía de una forma más amplia. Del punto de vista histórico, es posible decir que muchos temas se pueden repensar con análisis que incluyen la dinámica de las interacciones de diferentes pueblos y regiones considerados durante mucho tiempo irrelevantes para la comprensión de los procesos históricos. Pero menos en historia de Brasil. Creo que historia de América Española también, pero más en historia de Brasil. Creo que estas transformaciones en los estudios históricos de los países latinoamericanos ya se han hecho hace más tiempo. Recordando a John Monteiro, que creo que muchos de ustedes conocen, era un grande historiador y antropólogo de las cuestiones de estudios indígenas de Brasil. En un artículo de 1995, John Monteiro afirmó que cuando los indios fueron incluidos en nuestra historia como sujetos, se reescribirían páginas enteras de la historia de Brasil. Yo creo que podemos decir el mismo para las historias de las fronteras.
que cuando la historia de fronteras fue más considerada, tenemos nuevas historias también de Brasil y de otras regiones. La visión de fronteras como espacios fluidos y porosos en los que circulan e interactúan los más diversos actores, influyendo entre sí e incidiendo con sus acciones opciones en los rumbos, los destinos de los procesos históricos en los que se inseren, permite nuevas interpretaciones sobre diversos temas, para allá de las historias regionales y también para allá de estos mismos actores. Pero también creo que es principalmente a partir de las investigaciones sobre los pueblos indígenas que los estudios en la frontera han avanzado desde las últimas décadas. Al final son las fronteras espacios privilegiados para los estudios sobre pueblos indígenas y han recibido una atención muy especial por parte de especialistas antropólogos y historiadores de diferentes regiones. Además de recortar espacios de investigación que vayan más allá de fronteras iberoamericanas y nacionales, estos estudios tienden también a enfocarse en regiones y agentes específicos, evitando generalizaciones, con el fin de analizar las complejas y múltiples redes de relaciones allí establecidas y continuamente modificadas por la dinámica de eventos e interacciones entre los distintos agentes. Todo esto sin olvidar los diferentes significados que los diferentes actores atribuyen a objetos, comportamientos, relaciones, acuerdos políticos, etc. Esos significados cambian en la dinámica de las interacciones y en el curso de los eventos. Con eso, estos estudios demuestran la complejidad de las disputas y negociaciones en estas regiones, cuestionando, desconstruyendo ideas dualistas que establecían las rígidas distinciones entre espacios y actores. Para allá de ultrapasar las divisiones históricas entre las colonias ibéricas y los estados nacionales, una cosa fundamental también del punto de vista histórico es lo que algunos estudios están demostrando claramente, que a las políticas metropolitanas de las metrópolis y nacionales definíanse y también se alteraban de acuerdo con estas dinámicas regionales, que incluían las acciones y opciones de los agentes, incluyendo los subalternos y los indígenas, que circulaban entre las fronteras y ejercían considerable influencia en el juego de poder político local y consecuentemente alcanzaban también esferas más amplias. Esta perspectiva tiene contribuido para revisiones historiográficas sobre diversos temas, tanto a nivel de historias regionales cuanto de la historia de Brasil. Un ejemplo bueno al respecto de esto son los estudios sobre el periodo de las reformas de Pombal y las reformas borbónicas en América Española, sobre todo en la región sur de América, que han contribuido bastante para nuevas interpretaciones sobre los procesos de ocupación y disputas territoriales en las Américas portuguesa y española. Las acciones e interacciones de los llamados salvajes y de los misioneros entre sí y entre acuerdos de conflictos con los más diversos actores, incluidos representantes de los poderes constituidos de Portugal y España, con los cuales hacían acuerdos que se deshacían también, han sido evidenciados por varias investigaciones recientes, mostrando nuevas comprehensiones sobre estos procesos históricos. Bueno, volviendo a mi trabajo, esto eran algunas consideraciones que quise hacer sobre lo que ha
cambiado en el termo de la historiografía de una forma más general en Brasil. Volviendo a mi propio trabajo, yo reafirmo que las aproximaciones actuales de las fronteras contribuyen a repensar también las historias de los indígenas de las aldeas coloniales. En la medida que desconstruyen definitivamente las líneas divisorias entre los llamados indios bravos e indios mansos, y mismo entre indios y no indios. Y esto demuestra también, estos estudios también demuestran el equívoco o el error de considerarlos, estos grupos, como blocos monolíticos que actuaban todos como si fueran de una misma manera, como si estuviesen presos a sus lugares étnicos y sociales de sus clasificaciones. Un más importante de todo de estas cuestiones para mi propio trabajo es la idea que además de circular intensamente entre fronteras físicas e interactuar intensamente entre sí, estos actores, indios bravos, indios mansos, etcétera, no indios, esclavos africanos, etcétera, circulaban también entre categorías de clasificación étnica y social, como están demostrando varios estudios. Estas ideas son muy importantes para mis reflexiones sobre los procesos de extinción de las antiguas aldeas coloniales entre los siglos XVIII y XIX. Y para discutir eso, ya voy a entrar en el proceso de los desafíos y de las fuentes. Porque esto fue una cuestión después del doctorado. En el doctorado estudié las formas que los indígenas de aldeas tuvieron de transformarse en indios aldeanos y asumir esta identidad. Y después fui a estudiar el proceso de extinción de estas aldeas. Y me deparé con muchas contradicciones en las fuentes históricas sobre la clasificación de estos povos e individuos en las categorías de indio o mestizo, o de indios mansos, o de indios salvajes. Entonces, en este momento, lo que quiero decir que los estudios de América Española, y sobre todo los estudios sobre fronteras que muchos de vosotros desarrollan, fueron muy importantes para mis reflexiones. Entonces, le encontré esas contradicciones en la documentación, muchas, y las contradicciones se hacían cuanto a clasificación de indios como mestizos o como vecinos en una situación de conflicto de tierra, porque la extinción de las aldeas coloniales involucró, falta la palabra, disputas por tierra que pasaban también por disputas de clasificaciones sociales y étnicas, en el sentido que desarrolló, por ejemplo, Guillermo Bocara. Entonces, en la documentación se puede percibir que mientras los vecinos y las cámaras municipales afirman la condición de mistura y civilización de los indígenas, estos últimos confirman su identidad indígena que les garantizaba derechos a las tierras coloniales que les habían sido garantizadas por la corona portuguesa. Entonces, en esta situación, en relación a los indios llamados de sertán, las contradicciones en las fuentes aparecen entre las condiciones de mansos y salvajes, que también pasaron de una condición para otra. Bueno, lo que se puede percibir a partir de estas consideraciones teóricas y conceptuales de la historia y de la antropología que complejifica las clasificaciones, es que esas contradicciones no deben ser vistas simplemente como un error, y sí deben ser problematizadas e entendidas
como reflejos de la propia sociedad en la cual se puede verificar la fluidez y la continua circulación de los pueblos y de los individuos entre esas categorías y lugares sociales. Ellos circulaban entre alianzas de inimizad y entre lugares sociales. Entonces se es posible percibir también una movilidad social que se presenta también en las fuentes de clasificación, porque un mismo individuo puede ser clasificado en una cierta situación como indio, otra como pardo, como caboclo, como blanco, y las investigaciones que tienden a ser bien localizadas pueden perceber que eso puede significar una mudanza de condición social, o una disputa política por derechos. Una cuestión que es bastante importante en estos estudios más recientes, de algunas décadas para acá, es que la conciencia que estos grupos subalternos, pueblos de individuos subalternos, tienen también sobre las clasificaciones sociales y étnicas como situaciones que pueden les garantizar o les retirar derechos. Entonces, esas cuestiones que aparecen en las fuentes históricas pueden ganar significados cuando se mira para esta situación de una forma más compleja, como que han sido y demostrado claramente, principalmente en situaciones de estudios sobre fronteras. Bueno, yo no sé, creo que tal vez ya esté terminando mi tiempo o no. No estoy. Queda un poquitito, si quiere usted avanzar para cerrar, adelante, María Regina. Yo voy a empezar a cerrar. Quiero apenas destacar que fuentes muy importantes para pensar sobre estas situaciones son las fuentes parroquiales y fuentes cartoriales. Y estas que todavía en la América portuguesa no tienen sido muy trabajadas por la historiografía de los indígenas, pero sí por los especialistas que trabajan con la historia de esclavitud africana y de afrodescendentes, como también en América Española. Entonces, estos estudios de fuentes parroquiales y cartoriales confrontados pueden traer muchos esclarecimientos sobre esas situaciones y aclarar esas posibilidades de circulación entre condiciones étnicas y sociales y las luchas políticas, que todo esto está ligado a las luchas políticas de estos grupos, povos, etc. Entonces, para terminar, me gustaría de destacar ainda que una otra cuestión que me parece muy importante, que es un desafío y muy importante que estos estudios de frontera principalmente tienen demostrado, es la importancia también de considerar los estudios sobre estos pueblos de frontera de una forma articulada. Quiero decir, por ejemplo, de indígenas, de africanos, cuando se los estudia de una forma conectada, creo no, es una afirmación porque varios estudios están demostrando esto, se tiene una visión mucho más amplia y compleja de los procesos en que ellos están inseridos. Y finalmente, termino diciendo que para allá de ultrapasar fronteras físicas, los estudios interdisciplinares de actualidad apuntan también para la importancia de ultrapasar fronteras de conocimiento entre disciplinas y campos de estudios históricos, por ejemplo, como América Española, América Portuguesa, Antropología e Historia de escravidão africana y de afro-brasileños e historia indígena. Creo que estos son algunos desafíos que todavía nosotros tenemos en la historiografía. Bueno,
Es esto. Gracias. Perdón por mi español. Yo quería hacer una traducción, pero no fue posible. Entonces, mi portuñol fue más o menos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Regina Celestino. Muy clara su exposición y se ha comprendido. Bueno, a continuación brindará su exposición Alicia Aide Tapia, quien es doctora en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló una larga trayectoria docente universitaria en diferentes unidades académicas del país. Hasta 2019 se desempeñó como profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, y como profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirigió numerosos proyectos de investigación en arqueología histórica focalizados en el estudio del impacto que produjo la conquista y la colonización entre las poblaciones indígenas, tanto del siglo XVII en el noreste de la provincia de Buenos Aires, como del siglo XVIII y XIX en el norte de La Pampa. Los resultados obtenidos han sido publicados en libros y diversos artículos de revistas científicas nacionales e internacionales. Ha contribuido a la formación de jóvenes investigadores sobre cuestiones del conflicto fronterizo y los procesos de cambio y continuidad en la cultura material. Efectuó diversas actividades de transferencia a las comunidades sobre los bienes patrimoniales arqueológicos locales y regionales. Doctora Alicia Tapia. Doctora, va a tener que activar el micrófono, ahí no se le está escuchando. Muchas gracias por la presentación y por la invitación que me realizó Tefros, y voy a intentar ahora poner el Power. ¿Todavía no apareció? Aparece, pero la imagen de todos en la reunión no está apareciendo el PowerPoint. Bueno, vuelvo a hacer de nuevo el procedimiento. Perfecto, adelante Alicia. Parece. Recién parecía que se veía la imagen, pero no, ahora se ve en negro. Si quiere probarlo una vez más. Dale, hago de nuevo. No, no hay caso. Bien, no hay problema. Si quiere, probamos desde acá. Dale, a ver. Bueno, vamos. Va a tener que dejar de compartir pantalla, Alicia. ¿Listo? Bueno, ahora vamos. ¿Será que es medio pesado? Ahí está. Bien. Bueno. Perdón, Ernesto, ¿lo vas a pasar? Las diapositivas las puedo pasar yo, no. No, me va a tener que indicar usted. Yo le estoy atento aquí, Alicia. Ah, bueno. Está bien, listo.
Bueno, entonces ya puedo empezar. Sí, puede empezar. Yo ahora voy a mutear mi micrófono para que no genere interferencia y usted puede empezar. Aguárdese un segundito. Tenés que abrir el Power para presentación. Ahí está. Bueno, parece que se han ajustado las tecnologías, así que voy a empezar. Junto al equipo de investigación que integro desde hace varios años, hemos abordado el estudio de la frontera y de las sociedades indígenas desde la perspectiva disciplinaria de la arqueología histórica. Este es un enfoque que implica la utilización de datos del registro arqueológico y de fuentes documentales que se van integrando, contrastando a lo largo de todo el proceso de investigación, como en un constante feedback de correlación y contrastación de ambos tipos de registro. Bueno, el área específica de estudio abarca el norte de la provincia de La Pampa, que está delimitada jurisdiccionalmente por las provincias vecinas, pero que en el límite sur no constituye un límite jurisdiccional, sino es un límite formado por el derrotero de la rastrillada de los chilenos, que ha separado el territorio ranquel de los que estaban más al sur de esa línea de frontera, que corresponde a los boroganos, y que luego, a partir de mitad del siglo XIX, va a ser ocupada por los huiliches. Así que ahí en ese mapa que se borra constantemente y no lo puedo presentar, está el área de estudio en la cual nos hemos abocado durante varios años de investigación. Desde esta perspectiva, nosotros hemos abordado el estudio de las relaciones interétnicas, que desde mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX mantuvieron los ranqueles con otros actores sociales en el ámbito fronterizo. Otros actores sociales que han sido claramente los militares y también algunos hispano-criollos que se conectaron precisamente en estas áreas fronterizas. En el mapa de la derecha están delimitados algunos sitios que hemos excavado. El triángulo rojo implica los sitios de los fortines militares que van marcando cómo avanzaron en la ocupación del territorio ranquelino, y los círculos naranjas son aquellos lugares donde hemos efectuado excavaciones de sitios exclusivamente tolderías ranquelinas, aunque hay muchos más sitios que hemos registrado, de los cuales hemos estudiado las colecciones de materiales que han sido recuperadas por otros investigadores. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, Ernesto. Para el estudio de la sociedad ranquelina hemos tenido en cuenta los distintos tipos de contextos sociohistóricos, es decir, que a medida que fue transcurriendo ese lapso de ocupación del territorio, también fueron ocurriendo modificaciones vinculadas con esos contextos sociohistóricos. De alguna manera, ese cambio en los contextos sociohistóricos los podemos ir visualizando a través de los corrimientos que se fueron dando en las fronteras, y específicamente hemos tenido muy en cuenta, por el impacto que han generado estos corrimientos, las marcaciones de fronteras de 1833-1834, cuando se produce la avanzada de las tropas de Rosas, y sus operaciones, que son las que se introducen con más profundidad en el territorio ranquelino, generando un impacto bastante significativo. Y otro contexto sociohistórico de gran impacto también en la transformación de la sociedad ranquelina, por supuesto, va a ser
el de la instalación de la Franja de Alsina en 1876, y también ya la avanzada definitiva de las operaciones de Roca sobre el territorio ranquel. En cuanto a el análisis de estos fenómenos, ha sido enmarcado por los conceptos que indudablemente también se han debatido en la década de los 90 en la antropología histórica, en la historia, es decir, en distintas disciplinas sociales, que es el concepto de frontera. Ahora, desde la arqueología, ese concepto de frontera que todos conocemos, que han sido formulados por Boscara y por otros investigadores, de un espacio dinámico, de un espacio permeable, de un espacio poroso donde ocurren todo tipo de comunicaciones conflictivas y de relativa pacificaciones que se van dando con el correr del tiempo. Entonces, desde la arqueología también hemos buscado cómo visualizar esa permeabilidad, esa porosidad, esa constante interacción, procesos de mestizaje que requieren de una visión material según desde nuestra perspectiva de la arqueología histórica. Y por el otro concepto fundamental para analizar estos contextos sociohistóricos ha sido el de etnogénesis, ¿no? También formulado por Boscara y otros investigadores, que nos hablan de las formas en que se van construyendo nuevas identidades étnicas que indudablemente también han afectado a la construcción de las sociedades ranquelinas en este tiempo de análisis. Precisamente para la época de Rosas, por ejemplo, sabemos que con el impacto que produjo la entrada al núcleo de las tolderías ranquelinas de la avanzada de Rosas, se generó una también introducción de población hispano-criolla en el seno mismo de las tolderías, y también de pehuenches que comenzaron a intercambiar por alianzas matrimoniales, políticas y demás, y se fue gestando una reorganización de la identidad ranquel que puede claramente estar integrando este concepto de etnogénesis. Es decir, es un concepto de frontera, concepto de etnogénesis, entre otros muchos, indudablemente que han sido consensuados por las distintas disciplinas que abordan el tema de la frontera y las sociedades indígenas. También desde la arqueología histórica reclaman una visibilidad, es decir, eso ha sido un estímulo para la búsqueda de la materialidad de todos esos conceptos relevados en estos términos. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, Ernesto? Bien, desde el punto de vista de la arqueología histórica, nosotros hemos planteado algunos principales objetivos de estudio a lo largo de la investigación. En principio, hemos tratado de identificar las expresiones materiales de la sociedad ranquelina, es decir, a través de la cultura material, caracterizar esta sociedad, porque en general, cuando se habla de las sociedades indígenas pampeanas, a veces se utiliza la misma bibliografía para representar la forma de vida, la forma de vestimenta, etcétera, de sociedades como pueden ser la borogana, la huiliche, es decir, hacen una homogeneización y no quedan claros. Por ejemplo, el caso de Luis de la Cruz, que fue uno de los que en 1806 atravesó la Pampa, describe las características de la sociedad ranquelina, pero no puede ser aplicado eso de manera genérica para otros grupos, como pueden ser, por ejemplo, los boroganos o los indios amigos que están instalados al sur de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que las fuentes también requieren de tener una caracterización específica a qué grupos claramente se están refiriendo. Bien, entonces, de esta sociedad ranquelina, los principales aspectos que hemos acentuado para el estudio de su expresión material han sido ver, en principio, la distribución de las tolderías y los cambios que se fueron gestando a lo largo del tiempo, casi de 120 años, en los patrones de asentamiento, es decir, dónde estaban ubicadas las viviendas, dónde estaban instalados, qué decisiones tomaban acerca del espacio que iban a ocupar en sus residencias, en donde del espacio iban a
estar instalados. ¿Y esto por qué? Porque este concepto famoso que se utilizaba para referirse al territorio indígena, como el de tierra adentro, era como un espacio desconocido, misterioso, el tierra adentro, que hasta podía tener una caja de Pandora en la que podían explotar todos los males. Entonces, desentrañar, correr el velo de ese misterio, fue lo que también permite revelar o ayudarnos a entender la distribución de las tolderías. También otro aspecto de la materialidad ha sido estudiar la cultura material a través de los objetos. En estos objetos podemos hacer un abordaje de la historia de vida de los objetos y la vida social de los objetos para ver dónde se obtuvo su materia prima, cuáles fueron las tecnologías que se usaron para su confección y diferenciar entre los objetos que son tradicionales, indígenas, de aquellos importados, ¿no? Como buscando esa posibilidad de visualizar lo poroso, lo permeable de la frontera, es decir, cómo circulan los objetos en su procedencia, si son tradicionales, si son importados. Por el otro lado, también analizar las particularidades del paisaje, donde estaban instalados los ranqueles, ¿no? Dónde estaban los cuerpos de agua, dónde estaban instalados los recursos para obtener sal, si las salinas, los lugares de obtención de rocas, es decir, todos esos espacios que implicaban tomas de decisiones de cómo se eran percibidos los paisajes, cómo eran inclusive nominados esos paisajes, porque gracias a la conservación de los topónimos se puede tener idea de la relevancia que le daban a determinados lugares en ese paisaje. Y también las formas en que circulaban, ¿no? Y son conocidas las famosas rastrilladas. Bueno, también ha sido un enorme esfuerzo ver las rastrilladas principales, las rastrilladas secundarias, los lugares donde estaban instaladas las tolderías con estas las rastrilladas, y para ver en movimiento a ese mundo indígena. Y otro, los asentamientos, los fortines, los campamentos, de los sitios de conflictos armados y los campos de batalla, analizar los objetos de estos militares y establecer las diferencias y semejanzas en los usos del territorio que está realmente en pugna. Es decir, hay un territorio indígena que está siendo avasallado, de qué manera estos distintos actores sociales van a usar diferencialmente ese paisaje. Para ver claramente entonces cómo se produce la comunicación y los conflictos en ese tierra adentro que desde el punto de vista de los militares se va ocupando. Bueno, de acuerdo con estos objetivos, solamente para ejemplo de algunos resultados de las investigaciones, voy a concentrarme más que nada en la distribución de las tolderías y en el análisis de los objetos, dejando de lado el resto de los otros tipos de resultados. Ernesto, si me puedes pasar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, respecto de la distribución de las tolderías, hemos trabajado muy forzadamente con distintos tipos de fuentes, es decir, hemos integrado fuentes escritas y cartográficas y también desde la toponimia y del registro arqueológico para hacer una clara ubicación de todas las tolderías que en los gráficos aparecen con los puntitos verdes que se observan y analizando toda la información, estableciendo todo un suceso de décadas, y cada 10 años planteábamos qué se observaba, de acuerdo con todos estos datos, en el espacio. Bueno, fíjense ustedes que en la década de 1771 a 1780, que realmente es la más temprana, hay un conjunto de tolderías que están claramente situadas en el centro de la provincia de La Pampa, que corresponde al área fitogeográfica del Caldenar. Es decir, en el Monte Caldén está instalada la mayor cantidad de tolderías. Ese círculo rojo rayado que tiene cada punto verde, que es la ubicación de una toldería, está indicando la existencia de 10 kilómetros
en torno de ese punto, porque es aproximadamente la distancia a la que se ubicaban generalmente otras tolderías. Cada una de esas tolderías representa a un cacique principal. En el caso que estamos viendo primero, del de la izquierda, 1771 y 1780, se ve, por ejemplo, la toldería del cacique Lipián, que está rodeada a 10 kilómetros de otros pequeños agrupamientos, lo que implica que hay una ubicación jerárquica del cacique principal y las otras más cercanas a 10 kilómetros de los caciquillos y otros integrantes de ese grupo. Por otro lado está la toldería de Carripilún y las otras que están vinculadas, la de Carú Angel, la de Painemanque y la de Yanquetruz más hacia el oeste. Ahora, fíjense ustedes que 120 años después, en la representación de la ubicación de las tolderías, ya finales de 1881-1890, ya aquí tenemos mayor cantidad de información, y también hay otros simbolitos que están indicando, por ejemplo, la ubicación de sitios, no tolderías más permanentes, sino más ocasionales, los sitios en tránsito, etcétera, que van viendo cómo funciona el uso social de ese paisaje, cada uno con los distintos tipos de sus, por ejemplo, aquí vemos el conjunto de tolderías que pertenecían a Mariano Rosas, y también más al sur las de Baigorrita, que están mostrando una jerarquización en el uso del paisaje, donde está ubicada la toldería del cacique principal y en torno de ella la de los otros caciquillos. La importancia que tiene este trabajo, es decir, el aporte que se puede dar a el estudio de la frontera, es precisamente cómo se construye o se fue construyendo ese concepto de territorialidad en la sociedad ranquelina. Ese concepto de territorialidad que está incluyendo precisamente la construcción de una memoria histórica del lugar donde se ha nacido, del lugar donde han pertenecido los líderes, donde están enterrados los ancestros, ¿no? Es ese espacio que ya deja de ser un tierra adentro misterioso, y también permite revelar una territorialidad que había sido negada por la sociedad nacional en la medida que se embanderaba el avance de la frontera, la conquista del desierto. En este sentido, la construcción de una territorialidad indígena pone en pugna esas dos territorialidades, y ante una territorialidad negada por la sociedad nacional emerge esta territorialidad indígena. Bueno, pasamos a la otra, por favor. Y otro aspecto que les decía que ha sido fundamental es el estudio de la cultura material. La cultura material, tanto la tradicional, por ejemplo, los artefactos de piedra, que todavía continúan hasta el siglo XIX, por ejemplo, los morteros de piedra, que por ejemplo, no sé si alcanzan a observar, que estoy señalando, en la parte superior hay un fragmento de un artefacto de molienda sumamente utilizado, ya no solamente para la molienda de grano, sino también para la fabricación de bolas de boleadora, que son las que podemos ver abajo. O, por ejemplo, en la imagen de un yunque que está colocado en la parte inferior, donde se observan unos pequeños hoyuelos que eran utilizados para hacer las cúpulas con las cuales construían luego los collares, los joven, que eran hechos con plata, es decir, como los artefactos de piedra, también los sobadores que eran utilizados precisamente para un muy eficaz trabajo del cuero, y eran artefactos totalmente tradicionales. Pasamos a la próxima, por favor. Y también otros elementos introducidos han sido los elementos de vidrio que aparecen en el registro arqueológico, desde aquellos que representan botellas de ginebra, que están mostrando una interacción a gran escala, porque son botellas de ginebra que vienen de Holanda,
o de Bélgica, y que se están consumiendo en el Caldenar pampeano. Es decir, ya aquí vemos cómo esa sociedad ranquelina está incluida dentro del circuito del capitalismo emergente del siglo XIX, que une en gran escala en el sistema mundo a estas sociedades indígenas con otras sociedades europeas. Entonces observamos también, por ejemplo, elementos que hacen a la vestimenta indígena, el comportamiento de las mujeres, las cuentas de vidrio, por ejemplo, que están siendo incorporadas también dentro de la vestimenta a la usanza tradicional, pero con elementos importados, incorporados. Y eso forma parte también de este concepto de permeabilidad, de porosidad, de permanente dinámica entre los distintos actores sociales en la frontera y cómo van impactando y construyendo esas nuevas identidades. La próxima, por favor, Ernesto. Y también, por supuesto, en los elementos de metal que van a impactar profundamente también en la composición de la cultura material ranquelina, ya sea en adornos, elementos como por ejemplo las hojas de cuchilla que van a ser incorporados en las puntas de lanza, y aparecen también elementos de vestimenta militar, que indudablemente están utilizando a veces también los indígenas, y de armas de fuego, algunas pocas, pero que están representadas por los proyectiles que aparecen en el sitio arqueológico, y adornos femeninos también, incluyendo dedales, ¿no? Los dedales y agujas y cuentas de vidrio han sido bien altamente registradas como pedidos, ¿no? En eso Marcelo Tamagnini ha contribuido en la publicación de las cartas que Painé elevaba a los integrantes de la frontera, describiendo los pedidos de tanto dedales para las mujeres como las cuentas de vidrio, que están indicando entonces también cómo estos datos arqueológicos se van integrando con datos de las fuentes escritas y documentales. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Bueno, y acá en relación con los diálogos teóricos que vengo mostrando, que se producen entre el registro arqueológico y otras construcciones de las sociedades ranquelinas, desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la historia y de la antropología histórica y de la etnohistoria, mostramos, por ejemplo, acá una comparación entre los datos del registro arqueológico que corresponden a la barra amarilla y los datos del registro histórico que corresponden a la barra verde. Fíjense que hay una diferencia interesante en los elementos ecuestres, donde hay más datos de la información escrita. Bueno, acá habría una diferenciación en los registros, escrito por un lado y arqueológico por el otro, y una explicación sería que precisamente los sitios que hemos trabajado son sitios de ocupaciones domésticas, donde hay ausencia de los elementos ecuestres, ¿no? Pero después hay otros datos, como por ejemplo en los enseres de cocina, o por ejemplo en la vestimenta y en los elementos de mercería que aparecen representados en el registro arqueológico, que son similares. Entonces, acá vemos cómo se van integrando o desintegrando y requieren de una explicación, una reformulación, el uso de estos documentos distintos, ¿no? De registros diferentes. La otra, por favor. En el otro gráfico, aquí están agrupados los artefactos tradicionales y los artefactos importados por grupos, es decir, los artefactos importados y tradicionales de armas blancas, de elementos ecuestres, de vestimenta, y fíjense cómo en las primeras décadas, que son las que corresponden a las líneas azules y rojas, que más o menos siguen un mismo trayecto,
prácticamente hay una importancia de los elementos ecuestres. Sin embargo, en la última etapa, 1860-1879, hay una mayor representatividad, vean la curva verde, cómo se eleva, en lo que hace a los elementos que son los referidos a enseres de cocina y herramientas de trabajo. Y esto es muy interesante porque las herramientas de trabajo están implicando que hay unas nuevas tecnologías que se están imponiendo, y esas nuevas tecnologías están vinculadas con la necesidad de labrar la tierra, de empezar un proceso agrícola, cuando se está produciendo en la frontera un corrimiento marcado con la frontera de Alsina, y también hay un problema respecto de acceder a mayor número de ganado. Entonces, la necesidad de intensificar prácticas agrícolas está vinculada en el registro arqueológico con este incremento del uso de herramientas de trabajo, palas, azadones, se piden semillas, granos, etc. Bueno, la otra, por favor. Y en esta también, más o menos, es específicamente solo las herramientas a lo largo de estas décadas, y ahí vemos en la curva verde cómo se eleva prácticamente ese aspecto. La próxima, por favor, Ernesto. Bueno, un poco viendo entonces cuáles han sido los aportes desde esta perspectiva de la arqueología histórica, lo que vemos es que a lo largo del tiempo la sociedad ranquelina se fue transformando profundamente en muchos aspectos, pero no así en la construcción de su identidad indígena. Es decir, esto para oponer a esa imagen de que se produjo, la imagen tradicional de una pasividad, de una tendencia a la declinación de la cultura. Bueno, lo que estamos viendo es que están cambiando indudablemente, pero para poder seguir siendo. Así que están reconfigurando sus identidades étnicas a raíz de los procesos de cambio tan acelerados que se están dando en la frontera, pero para sostener su identidad cultural. Bueno, los agentes promotores del cambio claramente se pueden ver a distintas escalas. A la gran escala de la expansión del capitalismo, que está haciendo circular objetos de distinto tipo, y también a los conflictos que se están dando a escala regional, es decir, lo que está pasando en otros lugares del centro del país, en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, en las zonas cuyanas, etcétera, a escala regional, y a escala local, exclusivamente la frontera sur, es decir, las relaciones que se están dando en el norte con toda la serie de fronteras que están al sur del Río Cuarto. Y todo esto también está vinculado en los procesos de cambio con las tomas de decisiones propias de los grupos, propias de los caciques, de cómo se va generando dentro interno de estas sociedades esas decisiones de negociación o no negociación, y también interétnicas con los distintos grupos. Pasamos a la otra, por favor. Y como conclusión entonces de esta dinámica, de esta permeabilidad, de esta porosidad, observamos que como contrapartida se da principio, mecanismos de resistencia cultural. Es decir, que si bien hay una flexibilidad cultural adaptativa, donde se van integrando nuevas cosas, nuevos elementos en la cultura material, que van ingestando algunos procesos de cambios tecnológicos, hay un mecanismo de resistencia cultural a la defensa del territorio, a la defensa de ese espacio de ocupación que a lo largo del tiempo muestra la ubicación de las tolderías en el núcleo del Caldenal, y por lo tanto de reconfiguración de la identidad ranquelina. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de una historicidad que se fue manteniendo a lo largo de ese tiempo, pero con los procesos de reetnificación actuales de la sociedad ranquelina, podemos hablar de que esa historicidad ha permanecido abierta, ¿no? Ha estado en cierta forma solapada, pero que ahora permanece abierta en la actualidad. Pasamos a la otra, por favor. De manera entonces que
para ir cerrando y señalando cuáles serían los principales problemas y desafíos que nos presenta actualmente el estudio de los procesos fronterizos, desde esta perspectiva de la arqueología histórica, podemos hablar de que frente a una historicidad abierta, esa historicidad abierta como investigadores nos interpela, es decir, nos está interpelando y complejiza esa interpelación el estudio de la problemática. ¿En qué sentido nos complejiza? En que nos impulsa, nos requiere interactuar con las comunidades actuales, y las comunidades actuales nos requieren también. Por ejemplo, en el reclamo de la territorialidad he sido sumamente consultada y se me ha solicitado permanentemente esos mapitas de la distribución de tolderías que van marcando la territorialidad, porque para ellos les reafirma claramente cuál fue su territorio y hasta dónde pueden orientar sus reclamos. Otro tema fundamental ha sido el tema de los reentierros del cacique Mariano Rosa, que fue llevado hace unos años atrás, y ello implicó también una reafirmación de la territorialidad, y también ha sido fundamental el año pasado, por ejemplo, cuando se está tratando el reintegro del cráneo de Carfulcurá, que se lo quiere llevar a Salinas Grandes. Bueno, también fui reclamada por los ranqueles para que me pasara esa territorialidad expresada en los mapas, porque ellos quieren demostrar que antes de la llegada de Calfucurá a esa zona, el territorio del control de Salinas Grandes era Ranquel. Entonces, fíjense ustedes hasta qué punto este pasado se integra con el presente y nos interpela a los investigadores para que nosotros estemos proporcionando esa información que sirve a una lucha política, y que realmente ese es un desafío sumamente importante, porque conmueve un poco la formación para la cual estuvimos preparados, ¿no? Nos replantea una nueva postura de nuestra disciplina frente a estas necesidades. Bien, y por el otro lado, hay también una multivocalidad que tenemos que atender. Si ya no solo son los documentos escritos, las fuentes de los militares, de los viajeros o de todos los que conocemos, que son nuestras fuentes básicas de estudio de la frontera y de la sociedad indígena, sino que también existen las voces indígenas, las voces que nos hablan de distintos aspectos. ¿Me queda algún tiempito chiquito? ¿Me queda? ¿Me queda un tiempo? Bueno, en este caso... Alicia, estamos muy ajustados ya con el tiempo. Bueno, ya termino, estoy terminando. Bueno, entonces me refería a la multivocalidad que surge con un caso que nos pasó el año pasado, que estamos estudiando el campo de batalla de la batalla de Cochicó. La batalla de Cochicó históricamente es un símbolo espectacular de resistencia indígena, porque ocurrió en 1883, pocos años después de la conquista del desierto, donde Jean Camil enfrentó a una tropa de 25 soldados. Y bueno, los soldados la reclaman como un triunfo a ese enfrentamiento, pero Jean Camil lo reclama como un triunfo propio. Pasá la otra diapositiva, por favor, Ernesto. Y bueno, nosotros hemos estudiado esta situación de cuáles eran los elementos materiales de esa batalla, y hemos visto a través de la monumentalidad que simboliza la batalla. Por ejemplo, en las imágenes de arriba vemos la figura de Jean Camil, que es el cacique que intervino en esa resistencia armada, su descendiente bisnieto, que actualmente vive, al cual hicimos una entrevista y vimos cuáles eran las formas en que expresaba esa batalla, Luis Denton y Jean Camil, y ahí vemos el Cerro Cochicó, donde se libró la batalla, y la monumentalidad que existe ahí está representado, ahí está el cacique Ainó de Puelén, que está parado al lado de ese monumento que representa
la batalla como un hito de lucha y de ocupación territorial después de la conquista del desierto. En la parte inferior vemos la forma en que se ha visualizado. Por un lado, esa pirámide que vemos a la izquierda representa el triunfo de los soldados por la oficialidad de la sociedad nacional, y por el otro lado, a la derecha, vemos el monumento en la misma plaza, de un lado y de otro, que representa la heroicidad de Jean Camil y el triunfo en la batalla de Cochico, representado por dos zorros que representan indudablemente al linaje de Painé y a los Huor. Bien, así que en este hecho de construir el conflicto, tenemos que apoyarnos también en la multivocalidad, en las distintas versiones que existen sobre este aspecto, y por lo tanto nos interpela, como les decía, como investigadores, a buscar nuevos enfoques teóricos y metodológicos, donde ya el pasado y el presente se unifican en un ir y venir de nuevos conocimientos. Bueno, para no pasarme más, los dejo acá. Gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alicia Tapia. Tal cual lo anticipábamos, en este momento de cierre vamos a compartir algunas, muy poquitas, de las preguntas que han acercado los panelistas. En primer lugar, la pregunta para María Regina es: ¿qué limitaciones considera que presentan las fuentes parroquiales que ha mencionado en su exposición? Gracias por la pregunta. Bueno, las fuentes parroquiales yo pienso que son riquísimas. El problema es que son muy poco estudiadas por los investigadores de la historia indígena. Hay problemas también, claro, hay limitaciones, porque muchas veces es difícil de identificar los indígenas, porque pueden aparecer sin sus nombres indígenas, sobre todo en el siglo XIX, cuando hay todo un proceso intencional, creo, de hacerlos desaparecer para justificar el final de las antiguas aldeas. Pero en otros periodos, desde el siglo XVI, mismo XVI, creo que sí hay investigaciones sobre casamientos de indígenas de aldeas con africanos, y eso es una investigación que empieza a ser hecha. Es muy, muy rico. Algunas investigaciones que trabajan con eso están demostrando resultados muy, muy preciosos para pensar sobre las relaciones entre los diferentes agentes, sobre las circulaciones de los indígenas fuera de sus comunidades. A las fuentes cartoriales, que también son muy estudiadas en la historia africana y también en la historia latinoamérica. En Brasil creo que no son muy estudiadas, no son también muy ricas, no sé. Pero creo que es esto, no puedo alongarme. Muchísimas gracias, María Regina. Ahora vamos a transmitir una pregunta para Margarita. La pregunta es si pudo ver representaciones paralelas a la fotografía para las últimas décadas del siglo XIX, en particular en el caso del grabado y la pintura y el dibujo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, hay bastantes representaciones visuales del siglo XIX para América en general, y fundamentalmente para lo que hoy día se considera los territorios de la República Chilena o Argentina. Yo siempre hago hincapié en esto porque estamos hablando también de un territorio desde el mundo indígena denominado Albalmapu, que tiene que ver con un territorio que abarca las dos repúblicas, ¿no? Están las cosas de Claudio Gay, están las cosas de Mauricio Rugenda, están las cosas de Ruel Smith, pero lo interesante aquí, tal vez desde el punto de vista de lo que nosotros planteamos como construcción de imaginario y a propósito de la
del trabajo con fuentes, estamos hablando aquí cómo trabajar con las fuentes visuales, que Peter Burke ha hecho aportes interesantes en ese campo. Lo interesante aquí es que estamos hablando de dibujo y grabado, dibujo fundamentalmente y grabado, y algunas pinturas como el de Mauricio Rugenda, que muchas veces son cuestionadas por la supuesta subjetividad del pintor, considerando la fotografía como un elemento absolutamente representativo de una realidad. Lo que nosotros hemos querido mostrar con nuestras investigaciones es que la fotografía también es una construcción. Y si bien, como dice Roland Barthes, el referente estuvo frente a la cámara, indudablemente esa representación está mediada por la mirada del fotógrafo, está mediada por el contexto en que fue producida, por el contexto, por los géneros fotográficos, por las técnicas, por un montón de elementos. Lo interesante tal vez pensar más que nada en este binomio que nosotros planteamos entre producción y circulación, porque las fotografías también y las imágenes de grabado o pintura van a tener significaciones determinadas dependiendo de los contextos donde son actualizadas y puestas en valor, sobre todo en el caso de la metodología histórica como fuentes como documento para la reconstrucción histórica. Muchísimas gracias, Margarita. Le vamos a transmitir una pregunta a Alicia. La pregunta es la siguiente. Cuando Luis de la Cruz, en 1806, se encuentra en Meucó con Angueñán, sobrino del cacique pehuenche Manquel, este le comenta que desde este punto hay hacia el este un camino recto a Buenos Aires que se llama de las dereceras o de la derechura. Sobre ese camino vivía el cacique Quilán, en el paraje Leumapu o Loumapu, aparentemente área de Medanales. Esta etnia, ubicada en esta zona, ¿pertenece también al pueblo Ranquel o tiene más influencia de los Yum o Cuna o tehuelches septentrionales? Bueno, esa ubicación está un poco más hacia la zona de la provincia de Buenos Aires, así que se considera, hay un trabajo muy interesante de Daniel Villar y Francisco Jiménez, que hablan de un grupo que va a tener una matanza. Bueno, ahí hubo como una desconexión abrupta. Alicia, ¿estás por allí? Bueno, mientras Alicia se reconecta y aprovechando el tiempo preciado, vamos a transmitirle una pregunta más para Margarita. La pregunta para Margarita, no, perdón, aquí me estoy confundiendo yo, que veo poco, sería, ¿qué fotografías del presente considera representativas de la situación de los mapuche en la actualidad? Qué difícil, porque depende de dónde nos ubiquemos. Si nos ubicamos desde las autorías, tenemos una lectura posible. Si nos ubicamos desde los géneros más tradicionales o clásicos como el fotoperiodismo, la fotografía documental o el artístico, tenemos otras lecturas. Y si nos ubicamos desde el uso y la circulación de estas imágenes en distintos contextos, como los diarios, periódicos, revistas, documentos, libros, etcétera, tenemos otras lecturas. Entonces yo creo que más que pensar en qué fotografía más representativa, lo interesante aquí es tratar de volver a esta idea que nosotros planteamos en términos de la producción y la circulación para hacer análisis que nos permitan comprender cómo está jugando el papel del fotógrafo, cómo está jugando el contexto social y político donde fue producida, cómo está jugando el papel de las significaciones que va recibiendo en sus distintos desplazamientos iconográficos. Y tal vez si yo quisiera mencionar ya como una cuestión personal,
un par de fotógrafos que me parecen notables hoy día en Chile respecto a estas temáticas. Tendría que mencionar a Felipe Durán, que es un fotógrafo muy interesante. Yo mostré varias fotos de él actuales, que él hace todo un trabajo muy comprometido con la comunidad, lo legitima, y él entonces trabaja desde adentro de la comunidad. Por lo tanto, su punto de vista, sus planos, sus encuadres siempre son muy especiales porque está fotografiando desde dentro. Y otro trabajo que me parece muy interesante es un fotógrafo que se llama Luis Sergio, que él es fotógrafo, artista, fotógrafo autor, digamos, y tiene un excelentísimo trabajo realizado durante más de 10 años con comunidades mapuche, con toda una propuesta estética de fotografía en blanco y negro y color muy interesante y muy propositiva. Eso. Quería decir una cosa a propósito de la pregunta que le hacían a María Martina. Para la persona que pregunta, en Chile se han hecho varios trabajos con registros misionales o registros asociados a la iglesia. Están los trabajos de Xochitl y Nostroza, que realmente son muy aportativos. El trabajo de trabajar en el mundo andino y ahora está trabajando con el mundo mapuche en un proyecto donde sí que tenemos como arqueólogos, haciendo estudios de parentesco y de comunidades en los libros bautismales, de misa y de entierro, de casamiento y de entierro, por si le interesa a esa persona. Muchísimas gracias, Margarita. Ahí la vemos que ha retornado a Alicia. No sé si quiere completar la respuesta, Alicia. Alicia, puede ser que no nos escucha. Se volvió a desconectar, me parece. Bueno, entonces, una pregunta para María, que es la siguiente. Destaca en su caso la incorporación tardía de las sociedades indígenas como objeto de interés de la historiografía. ¿Cuáles piensa que serían los principales aportes desde la historia a un campo común a la antropología? Bueno, no sé si comprendí bien la cuestión. ¿Cómo sería el aporte de la historia en articulación con la antropología para los estudios de los indígenas? ¿Es esto? Creo que sí, ¿no? Mire, le repito la pregunta. ¿Cuáles piensa que serían los principales aportes desde la historia a un campo común de la antropología? Sí. Yo creo que en la historia indígena, el campo común, tiene que haber un campo común entre historia y antropología. Para los estudios de historia indígena, yo no veo otra salida. Para los indígenas inseridos en las sociedades coloniales, por ejemplo, yo pienso que mismo para los estudios antropológicos hay que hacer una abordaje también histórica. Creo, por lo tanto, que hay que haber una antropología histórica y una historia antropológica para tener una comprensión compleja de cómo esos indígenas se establecen en sus relaciones de contacto con los no indígenas y cómo se desarrollan estas relaciones en situaciones coloniales y postcoloniales. Entonces creo que, por ejemplo, la cuestión de considerar las culturas, las etnicidades, las identidades étnicas desde el punto de vista histórico es fundamental. Y para la historia, comprender que los indígenas envolvidos en las sociedades actúan y tienen sus propios intereses, cuyos significados pueden ser diferentes de aquellos que son de los otros con los cuales ellos interactúan, es también fundamental. Entonces, creo que hay una contribución de ambas disciplinas para pensar sobre estas relaciones de contactos. No sé si me hice comprender claramente, pero creo que es imprescindible la articulación entre historia y antropología para pensar sobre las relaciones entre indígenas envolvidos en sociedades coloniales y postcoloniales. Y creo que esto es como la historia indígena viene desarrollando
desde las últimas décadas en Brasil y creo que en América Española también. Ahí es esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y una pregunta que quisiéramos compartir con las tres para que puedan referirse a ella es la siguiente, ya que las tres de alguna manera han manifestado que realizan investigaciones de carácter transdisciplinario, ¿qué disciplinas les parece podrían potencialmente aportar a su abordaje a futuro? Y le vamos a pedir a la doctora Alicia Tapia que si quiere empezar respondiendo. Alicia, ¿nos escucha allí? Tiene el micrófono. Ahí está. A ver, ahí está. Desde la arqueología histórica nosotros estamos permanentemente interactuando, tanto para ver las características de los elementos materiales, como de también ver las fuentes documentales, y tenemos varios frentes que abrir. Desde el punto de vista disciplinario, últimamente estamos avanzando con la visualización espacial con las nuevas tecnologías. Estamos con el tema de los drones, porque el tema de la arqueología espacial, toda su metodología, el sistema de información geográfica, ha sido un eje metodológico columnar en nuestras investigaciones. Entonces vamos incorporando las nuevas tecnologías de LIDAR y de por ejemplo, el análisis de la batalla, el campo donde se produjo la batalla, lo empezamos a ver con dron. Entonces el uso de estas nuevas tecnologías creo que abre un camino importante para seguir preguntándonos más profundamente. Y bueno, por supuesto, interactuar mucho con la antropología histórica, creo que por ahí tenemos que avanzar, y con los estudios de antropología actual, es decir, qué relaciones podemos mantener con estas comunidades indígenas, ¿no? Eso también es un reto, incorporar en el equipo a gente que esté capacitada para hacer ese tipo de interrelaciones, que son desafíos para nuestra disciplina arqueológica, ¿no? Tenemos que abrir muchísimo esa vía de indagación. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad que hemos querido replicar con esta pregunta porque nos viene inquietando desde el primer panel. En el segundo tomó mayor intensidad y bueno, y aquí ha eclosionado por todos lados. Margarita, ¿quiere usted también contestar a la pregunta? Gracias, Ernesto. Como yo expliqué, nosotros trabajamos durante 30 años en un equipo interdisciplinario con la antropología, la historia y la estética como disciplinas principales. Hoy día la especialización nos ha llevado a pensar que tal vez los estudios relacionados a la imagen y a las representaciones visuales tienen que tener una mayor especificidad respecto a la antropología visual, que es una especialidad de la antropología que ha tenido estos últimos años un desarrollo realmente muy grande, y también ya no nos ¿cómo decirlo? No nos satisface, por decirlo de alguna manera, la historia en su generalidad, sino que también la etnohistoria como una disciplina dentro de la historia que ha ido también adquiriendo un marco teórico y una metodología de trabajo bastante más específica de lo que podríamos decir hace 20 o 30 años atrás. Esto pensando desde mi perspectiva en todo lo que significa el cuestionamiento de la construcción de la mirada y la ampliación, como decía yo en la ponencia, de estos procesos de deconstrucción de la mirada, igual como ocurrió con la historia y los documentos, que durante muchos años los documentos se citaban a pie de página, ¿no es cierto?, y se citaban frases, y hoy día hay todo un campo dentro de la historia donde se busca, se va detrás del sentido del discurso y tras el sentido de las fuentes escritas desde una perspectiva mucho más amplia. Y el otro gran desafío que yo creo que tenemos por delante en este campo de la visualidad es el trabajo con las comunidades indígenas.
Nosotros acabamos de tener una experiencia maravillosa acá en Chile con el trabajo de 2 historiadores que pertenecen a la comunidad de historiadores mapuche, que es una comunidad que se ha formado con historiadores provenientes del pueblo mapuche que hoy día son profesionales. Con Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi. Ellos realizaron 2 maravillosas investigaciones muy novedosas, muy propositivas en su metodología de trabajo, con fotografía familiar de migrantes a la ciudad de Santiago en más o menos durante 30 años. Y publicaron 2 libros con el resultado de estas investigaciones que combinan una lectura y una interpretación desde el texto y desde la imagen, y desde el relato etnográfico y la imagen. Y sobre todo una imagen que es una imagen hacia adentro, una imagen de la fotografía familiar, una imagen que está guardada, no la imagen de los archivos que hemos visto que ha circulado y ha generado todo un imaginario. Entonces creo que estos caminos son nuevos caminos disciplinares que nos plantean desafíos interesantes y posibilidades de trabajar en nuevas vetas con la visualidad. Muchísimas gracias, Margarita. María Regina, su turno. Bueno, gracias por la pregunta. Pues yo creo que en el punto de vista de historia, los estudios actuales están también desarrollando investigaciones sobre los indígenas, llevando en cuenta las cuestiones ambientales. Entonces creo que esta área, esta disciplina de estudios ambientales, me parece que es muy importante también para considerar la historia indígena. Y también el derecho se dice, porque desde la historia colonial, porque cada vez más estamos estudiando las actuaciones políticas de los indígenas que van a justicia para demandar sus derechos. Entonces la historia del derecho, algunos mismos historiadores del derecho tienen desarrollado reflexiones importantes sobre estas cuestiones que hacen avanzar nuestras comprensiones sobre estas actuaciones. Entonces creo que eso también es muy importante. Y por otro lado también, escuchando a Margarita, también me dio la idea de importancia de pensar las imágenes, porque si trabajamos también, y yo mismo con el siglo XIX, la construcción de imágenes, discursos sobre los indígenas, en el sentido de hacerlos desaparecer, tornarlos invisibles, son cuestiones importantes. Entonces creo que en historia tenemos un campo, ¿no es, Gabriel?, que se llama Historia de las Imágenes. Muchos colegas trabajan con esto. Y creo que también de la literatura, porque la literatura también es muy responsable por construir discursos e imágenes completamente torcidas sobre los indígenas, y eso es importante también para nosotros. Creo que hay un abanico de posibilidades de trabajar con estas cuestiones, pero estas son las que me vienen ahora a la cabeza. Es esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. En primer lugar, pedimos disculpas porque en este tercer panel nos hemos excedido un poco del tiempo comprometido, pero no hemos querido perder la oportunidad de compartir estos aportes, estos intercambios. Por supuesto, recordarles que el año entrante vamos a continuar con las actividades de TEFROS en paneles virtuales. Asimismo, nuevamente invitarles a la consulta de la revista, ya sea para la lectura de los diferentes artículos, ya sea para acercar aportes, contribuciones a través de artículos, puede ser con documentos y mapas, porque la revista tiene varias secciones. Y por otro lado, agradecerle a todos quienes han acompañado este ciclo de paneles virtuales. Se hizo posible porque hubieron espectadores muy comprometidos e involucrados con la propuesta. A los panelistas de este panel agradecemos por este tiempo el día de hoy, pero también el tiempo dedicado en la preparación de este panel, a las tres, a Margarita, a María Regina, a Alicia. Y bueno,
Vamos completando el viernes y en realidad nos vamos con un montón de preguntas, con la mochila llena. Vamos a desandar esta virtualidad para descansar un poco, pero también pensando que en realidad esa mochila llena, en realidad es una mochila viva de ideas y de intercambios, y justamente hemos tenido esta oportunidad de seguir pensando en las fronteras y en los procesos interétnicos. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes, a los organizadores por supuesto que también, y bueno, quedamos aquí para un próximo encuentro de TEFROS y de la revista. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias. Gracias a todos.